Seguimos con la cuenta del Homer. ¿Quién ha podido escuchar estos audios? Seguido? Sí, bien, qué bueno que los han podido escuchar y que ha sido, espero que haya sido de bendición. Y todo eso es poder ir recordando, ir leyendo esta porción de la escritura y aparte las cualidades de carácter que, pues, todas las reunió nuestro Mesías. Todo Yeshua en él, pues fue cumpliendo todo eso y justo ahí tenemos nuestro calendario. Y entender que la cuenta del Homer, para que también a veces quien dicen es que yo ya me atrasé, es que yo ya como que ha sido muy rápido y vamos así como muy así, entender que es, o sea, la fiesta de Shavuot es también conocida como la fiesta de las semanas, ¿no? No de los días. Entonces, si, no se agobien, o sea, tener un poquito de tranquilidad, de decir, bueno, es que ahí vamos, poquito a poquito, pero vamos, y lo que sí se tiene que hacer es la cuenta de las semanas. La semana uno, la semana 2, la semana 3, así, no tanto de los días, no por restarle importancia, sino para que no se me agobien y estemos todos yendo bien. La intención es que sí podamos hacerlo día a día, pero si no, pues al menos que podamos irlo siguiendo, porque Shavuot se llama fiesta de las semanas, ¿no? Entonces estamos cumpliendo semanas y Shabbat con Shabbat vamos a ir aumentando y vamos a ir contando. Entonces hoy nos toca empezar pues prácticamente la otra era la semana cero y hoy se cumple la semana uno. Sí, es correcto. Pero bueno, ahí vamos en la cuenta de las semanas, ¿no? Y hoy nos toca la semana uno, que justo vamos a ver y vamos a estudiar qué hizo nuestro Mesías durante la cuenta del Homer. ¿Qué hizo y cómo estuvo corrigiendo precisamente con amor a cada uno de los discípulos? Y vamos a entender que, bueno, entendimos que Jesús es la primicia de la resurrección, ¿no? ¿Cuántos lo entendimos? Que decía que justo cuando salía del primer día de la semana, ¿se acuerdan que sale del sepulcro? Y lo va a tocar María. Dicen que las mujeres fueron muy de mañana y ya estaba, o sea, ya estaba resucitado, ¿no? Entonces, muy de mañana. Y otra cosa que a veces pasamos por alto, ¿se acuerdan de que estaba él en el... Bueno, voy a orar antes de que sigamos, ¿eh? Pero ¿se acuerdan en que íbamos? En el manto. Ahorita me acuerdo. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que tú nos ayudes a poder ser claros, a poder entender lo que tú viniste a hacer en este sacrificio por nosotros, Señor, y que nos ayudes a poder ver que sea tu espíritu el que esté en nosotros para que podamos andar tus estatutos, guardar tus preceptos y ponerlos por obra, Señor. Te doy gracias por estas personas que tú has puesto delante de mí para poder hoy estudiar este pasaje y que seas tú el que estés con nosotros. Por Yeshua todo, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén. Y entonces les comentaba de lo del manto. ¿Se acuerdan del manto? Cuando llegan las mujeres ahí al sepulcro, ¿se acuerdan que decía que estaba el manto doblado? Y eso está bien bonito que lo podamos ver y entender porque lo pasamos por alto nosotros como que no tenemos esta tradición, pero en ese tiempo, en la tradición hebrea, o en ese tiempo los judíos, a su maestro lo que hacían es que, y nosotros también lo vemos así, cuando vamos a un restaurante y nos ponen servilletas de estas de papel, que diga de tela, cuando ya paramos, ya terminamos de comer, agarramos y ponemos la servilleta así toda hecha bola y ya la ponemos así. Y eso quiere decir que ya terminamos, ¿no? Entonces llega el mesero y el mesero puede saber que ya terminamos y entonces recoge el plato y ya se lo lleva. Pero ¿qué pasa si queremos ir al baño y pues todavía no hemos terminado de comer? Desde los cubiertos tienen su sentido, ¿no? Y también la servilleta, si la ponemos por un ladito así dobladita, bonita, pues el mesero va a entender que pues todavía no estamos terminando. O sea, esos son como códigos de entendimiento. Y entonces, en ese momento, el que deje el Señor su mantito así dobladito, es bonito porque quiere decir que no ha terminado su obra. O sea, dice, ok, ahorita me voy a ir, les dice, voy a ir y voy a preparar morada para ustedes, pero voy a regresar. O sea, aquí no se acabó.
O sea, con mi muerte no es el fin, sino es un inicio de que ahora nos está dejando esa promesa eterna de que lo que yo dije lo voy a cumplir. Voy a irme por un tiempo a preparar morada por ustedes, pero después no he concluido mi obra y voy a regresar. Entonces es bien bonito que podamos entender eso y vimos que pues Jesús es la primicia de la resurrección. Llegaba con esta María y cuando llega y le dice, no me toques, ¿por qué? Porque todavía no he subido a mi Padre. Y a veces cuando leemos ese pasaje, no sé si a ustedes les pasó, pero sí así como que la traducción dice así como que, no me toques, ¿no? O sea, como que lo leemos hasta feo, así como medio golpeadón. Pero realmente, pues era precisamente, entendíamos la clase pasada que a quién le convenía que pudiéramos, que pudiera ir a su padre y pudiera hacer la primicia de la resurrección, pues a quién, pues a nosotros, al pueblo, a nosotros como pueblo nos conviene. Entonces, por eso le dice, no me toques, pero porque tiene pues un porqué, pues. Ya después de ahí, entonces ya llega con los discípulos, va al camino a Emaús, y ahí sí lo tocan, es más, hasta les dice, mete tu dedo para que veas, ¿no? En mis heridas, y todo esto lo sigue haciendo con amor. Entonces vemos que él no es la primicia. Y aprendimos que en primicias se entregaba lo primero, no lo mejor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la cebada era este grano, pues como primero, que a veces hasta para los animales? Y veíamos, y me gustaba esta parte de que decían, "¿Y ¿ustedes han comido pan de cebada?" Y decía, Amor, sí, dice, yo sí he comido pan de cebada, dice, pero está así como duro, dice, está seco, duro, o sea, como que realmente no es un pan así como que lo vayas a encontrar ahí en las mañanitas o acá, así como que muy acá, ¿no? O sea, pues es un grano así como muy, pues muy Me así voy a hacer como uno, mija. primario, ¿no? O muy Pues X, como pensé que dicen. estabas afuera, mamá. Entonces, pero bueno, es lo Mira, que había en ese tiempo, es lo que hay. Todavía el trigo, entendamos que el trigo pues todavía no está listo, pero lo que hay en ese momento es la cebada, entonces se entrega la cebada y entendíamos que se entrega lo primero, pero no lo mejor. Y ahí decíamos esta como situación que estuvimos analizando con Pau, mi esposa, y decíamos, ¿qué implica hacer las primicias hoy voy a en hacer. día? Dicen, no, no nada más es entregar las cosas o, ay, es que yo ya voy a entregar mi dinero y ya, entonces ya estoy como siendo, bueno, las primicias, sino decía, es que hay algo más profundo que donde juega ese papel importante, donde somos nosotros. Dice, ser el primero en responder. Sí, y lo importante es lo que dice abajo, aunque otros no lo hagan, nosotros sí vamos a responder. Oye, pero es que allá dicen que no sé qué, no importa, o sea, nosotros o ustedes que seamos esa premisa en responder al Señor. Dice, vivir apartado, no vivir como todos, sino ser diferente. Y esa palabra, apartados, quiere decir la palabra kadosh, y eso ya me gusta siempre, explicarla con el cepillo de dientes, ¿se acuerdan? El cepillo de dientes es una cosa kadosh, es una cosa Es apartada, es una cosa apartada para un uso exclusivo, ¿no? Es mi cepillo de dientes, no es el cepillo de Iker ni de mi esposa, aunque los quiera mucho, pero ese es mi cepillo de dientes porque luego así como que, ¿no? Entonces, no voy a limpiar la taza del baño con el cepillo de dientes, ni voy a limpiar ahí lo que se manchó en la cocina con mi cepillo de dientes, ¿no? Sino es una cuestión apartada y así como el cepillo de dientes es apartado, nosotros tenemos que estar apartados. Dice representar a otros. Dice tu obediencia abre el camino y tu vida impacta a tu familia. Y así, ¿quién de nosotros? Y entendíamos ahí mucho esta parte de que somos congregación de primogénitos. ¿Se acuerdan ese término que estudiamos en el curso? Dice la primogenitura según la carne, pues es el hijo el primero que nació. Pero la primogenitura según el Señor es quien es más apto para continuar esa promesa. Entonces, de nosotros, bueno, de mí, de mi familia, pues nada más somos dos. Entonces, mi hermana, pues a lo mejor sí le interesa, pero no tanto como a mí a lo mejor me tocó estar, ¿no? Entonces, yo soy el primogénito de mi familia. Pau, por ejemplo,
su hermana, pues desgraciadamente no, como que no, todavía no le entiende bien, no le gusta, ¿no? Entonces ella es la primogénita, aunque es la más chiquita, pero es la primogénita. Y así, en cada uno de ustedes, a lo mejor, por ejemplo, en mi familia, en la familia de mis papás, de mi mamá, pues el primogénito era mi tío Ariel, ¿no? Que fue como que el pastor y todo eso, ¿no? Entonces, y así cada vez, y no quiere decir que sea excluyente, sino que podamos todos ser primogénitos según Dios. Pero ahí decía que nuestra obediencia, que de nuestra obediencia a lo mejor nosotros somos el primer hijo que entiende o que obedece, o si ya todos creen, pues que seamos el primer hijo que obedece, ¿no? Entonces que nuestra obediencia abra el camino para que los demás empiecen a obedecer. Entonces, ¿qué estamos siendo nosotros? Si estamos aprendiendo a obedecer, pues vamos a ser primicias. ¿Para qué? Para todos los demás, para que todos los demás también empiecen a obedecer. Y dice, entregarte completamente, no solo una parte. Dice, tú eres la ofrenda y entender eso, que no nada más es dar, no nada más es lo que voy a dar, sino que yo sea así el primero, o sea, el primero en querer, en obedecer, en entender, ¿no? Para poder abrir ese camino para los demás, para mi familia primeramente y para pues, la comunidad o para la ciudad, para lo que sea. Entonces vimos que la cebada era la primera en madurar, ¿no? Primero madura la cebada y ya después de 50 días ya madura, empieza a verse al trigo también ya que está madurando. Y eso enseña que las primicias no son perfectas, sino que son las primeras en estar listas, ¿no? Y es lo que vamos a adquirir, que nosotros seamos esos que queremos decir, amén, yo, heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacer, aunque todavía dicen algunos de ustedes, es que todavía me falta mucho, es que yo no me siento apto para estar aquí, todavía me falta. Pues sí, o sea, qué bueno que tengas ese corazón de decir que te falta todavía, pero que el Señor te use a ti, ¿no? Y si ya te está usando a ti, pues que le sigas. Vamos a seguirnos perfeccionando durante estos días para poder llegar a Shavuot con otro entendimiento. Y ahí decíamos, ser primicia no es darlo primero, que sí también podemos darlo, o sea, no solo darlo primero, sino ser el primero en rendirse al Señor, ¿no? Abrir el camino para otros, como justo lo acabamos de ver. Y en Shavuot se entregan los dos panes, pero ahora con harina de trigo, ¿no? Y ahora sí, grandotes, leudados. Y las 50 días de la cuenta del Homer, pues son precisamente para adquirir refinamiento y para irnos perfeccionando cada uno de nosotros en nuestras áreas, este, para poder presentarnos al Señor, pues lo más mejor posible, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasó en el tiempo de nuestro Mesías. ¿Se acuerdan de esa grafiquita de lo de la Pascua? Ahora tienes el clic. En esta fiesta de la Pascua vimos que nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, muere y su sangre se derrama y el velo del templo se rasga, ¿no? Eso, verlo, entenderlo, que ya es esta parte que ya va a terminar el templo y que ya vamos a tener esta comunión más personal, no a través de un sumo sacerdote o así, sino que realmente ya a través de él directo, ¿no? En panes sin levadura entendimos que nuestro Mesías es el que quita el pecado y se representa a sí mismo como un pan que no está inflado, un pan que a pesar de que tiene de qué engrandecerse o así, porque es el Dios creador del cielo y de la tierra, el dueño de la hora de la plata, de todo, aún así él viene sencillo y se quita todo y se hace humilde y humilde hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, él es nuestro pan sin levadura. Él ya entendimos que es nuestro Homer Reshit, ¿no? Esta primicia. Y Yeshua se presenta como la primicia. Ya lo pudimos ver que va al Padre
Y ahorita en la cuenta del Homer, Yeshua se queda con sus discípulos 40 de los 50 días que dura la cuenta del Homer. Y ahí en Hechos 1 dice, y en Pentecostés vamos a llegar a Pentecostés con que el espíritu del Ruach, del Señor, va a llenar toda la casa. Y ahí estamos viendo estos días que cada rayita de esas representa a un día de las 7 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué 49? Porque 7 por 7 son 49 y dice que al día siguiente del día de reposo es Pentecostés. Entonces por eso cae en domingo, porque es al día siguiente del día de reposo. Y entonces está ahí, de este lado son las primicias, ¿no? La primicia de la resurrección, la primicia de lo del grano, y en esos 50 días vamos a estar con la siega ahora del trigo y esto que ahorita vamos a platicar que pasó ahí en el Sinaí. Entonces, vemos que el Señor estuvo con sus discípulos estos 40 días después de la resurrección. Ahí en este día 40 es la ascensión del Señor y los discípulos todavía se quedan. Les dice, ustedes quédense porque en 10 días pues va a haber algo interesante que van a vivir. Y durante este tiempo se le aparece, está ahí con sus discípulos, eso lo podemos ver ahí en Juan 20:19, está con los discípulos, van a pescar, ahí en el pasaje de Juan 21, se van a pescar, en Lucas 24 también se les aparece y dice que también comió con ellos, dice que hasta les hizo él pues un guisadito ahí de pescado, ¿no? Entonces, el Señor quiere esa convivencia. Dice, comió con ellos, les abrió el entendimiento, les dio instrucciones. O sea, le sigue sumando ahí con ellos. No todo el tiempo, pero muy continuamente. Entonces, en Hechos 1, Yeshua asciende y les anuncia que va a volver y los comisiona ahí nuevamente a que vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quien no entienda esto, pues le invitamos que se conecte con nosotros los miércoles en punto de las 7:30 para que entendamos qué son esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Es una familia, es una historia de una familia que empezó con Abraham y que sigue aún hasta nuestros días, ¿no? Entonces ya entendimos quiénes son las ovejas de la casa de Israel, que la casa del norte se pierde y los judíos ahí se quedan, lejos también, pero ahí se quedan, y las ovejas perdidas son los que se van. Y después dice que los discípulos se regresan a Jerusalén a esperar por estos 10 días de Pentecostés y que es en ese año están perseverando unánimes juntos en la oración y, y hasta que llega este tiempo de Pentecostés. Llega Hechos 2 y que dice que el Espíritu se presente, llena toda la casa donde ellos están, en el aposento alto, y ese día pues vamos a ver qué significa lo del Pentecostés. Pero antes me decía, me llamaba la atención y decía, ¿por qué? ¿Por qué se queda 40 días y no los 50? ¿No? Pues si pues ¿por qué no asciende mejor ese mismo día? O sea, ¿por qué el 40? Y entendíamos qué significa el 40 en la Biblia. Y les he mandado estas como laminitas para que ustedes las puedan estudiar y vean qué significa la letra Mem, que tiene esta numerología que equivale a 40 y significa eso, ¿no? Dice, este de acá es el símbolo pictográfico antiguo, y pues este es como un marecito, y significa agua, caos, sangre, puede significar eso, y el significado como tal, pues es agua, juicio, prueba, proceso, preparación, ¿no? Y podemos entender lo que significa 40. 40 es ese proceso, ¿no? Y decíamos que cosas que pasan en 40 días, ¿no? Por ejemplo, la gestación humana a las 40 semanas, es más, hasta decíamos, a ver, ¿tú en cuántas semanas? No, pues 39. No, pues yo nací a la 37. No, pues yo a la 36. Y así, pero realmente el término, pues es la semana
40. ¿Y qué significa? Pues es un proceso. Ese proceso de preparación de algo, ¿para qué? Es un cambio de etapa. Ahorita lo vamos a entender así. Es una prueba, una transición. Y ahí, por ejemplo, ¿qué más estuvo en el 40 días y 40 noches? ¿Qué pasó? 40 días y 40 noches. El diluvio. Otra cosa. ¿Quién? ¿Quién? Jesús en el desierto. ¿Quién más estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Moisés cuando subió al monte también estuvo 40 días y 40 noches, que hasta decía, no, pues ya se murió, ¿no? Ya se ha de haber muerto porque no regresa y no regresa. Y ¿qué más? Los 40 años en el desierto. En Noé también llovió 40 días y 40 noches. O sea, siempre tiene ese número 40, esa prueba, ¿no? Esa prueba, esa transición de cambio de etapa. Entonces vemos que es la preparación para una nueva etapa, el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. ¿Y qué es lo que pudimos ver en ese cierre? Dice, cierre de un ciclo y comienzo de otro. Pues era el cierre de nuestro Mesías sobre la tierra. ¿Y a qué va a cambiar ahora? Al Espíritu Santo. Dice, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes, que va a estar en su corazón, que va a estar este, pues por más que Yeshua estuviera físicamente, pues cuando se iba con su mamá o que se iba a otro lugar, pues ya no estaba con ellos. Entonces decía, les conviene que yo me vaya, ¿para qué? Para que les entregue al Espíritu, ¿no? Entonces, precisamente el cierre de un ciclo, o sea, de nuestro Mesías en la tierra, pero ahora el comienzo de otra etapa, que ahora va a estar, sí, nuestro mismo Dios, pero ahora a través de su Espíritu, ¿no? Y el número 50 igual, a esta es la palabra nun y significa pez, semilla, vida, esperanza, continuidad o heredero. Y ese número 50 en la Biblia, lo del Pentecostés que decíamos, entonces comienza con una semilla, atraviesas un proceso y llegas a un fruto completo. Eso también tiene esa representación en la Nun, la letra que es la Nun, y la Nun nos enseña precisamente la esperanza verdadera, no es una emoción momentánea, sino que es una vida que persevera hasta dar fruto, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar buscando, que demos estos frutos. Y decíamos, es que me agobia porque yo en 50 días, pues no voy a hacer así como que ya un cambio totalmente del cielo a la tierra, pero les decía, o sea, con que nos presentemos al Señor con un 5%, con un 10% mejor que el año pasado, pues eso es que podamos siguiendo perseverando hacia hacia la meta, ¿no? Y vamos a ver lo que pasó en ese tiempo. Fíjense, dice el Pentecostés, ahí con Hechos 2 dice que el Señor se hace presente, anunciándose con un estruendo celestial. Y dice ahí que se escucharon las maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios? Alguien que me diga, ¿qué son las maravillas de Dios? Ajá, según Salmos 119, según bueno, hay varios salmos, Isaías, todo dice que las maravillas del Señor es su instrucción, su Torah. Entonces dice que cuando estuvieron ahí, decían que escuchaban las maravillas del Señor. Y es precisamente que escuchaban esta instrucción del Señor cuando estaban ahí en el aposento alto. Y dice que aceptan al Mesías 3,000 judíos, ¿no? Y decía ahí, por qué estaban ahí dice, por qué dice que 3,000 judíos? Y nos habíamos dicho o habíamos entendido mucho tiempo que son los gentiles los que están ahí, ¿se acuerdan? Pero dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser un gentil como gentil conociéndose como que el que no entiende nada de estas cuestiones de fiestas? Porque van a estar los judíos, ¿qué van a estar haciendo los judíos en el Pentecostés? Pues van a estar reunidos. ¿Por qué? Porque es una fiesta que los convoca a ellos. Si ahorita nosotros, es más, lo vamos a ver, cuando estemos nosotros festejando Pentecostés, ustedes vean qué está haciendo la mayoría y pues están normal. O sea, ¿por qué? Porque
no es una festividad que entienda la gente. Si no estás en esto, pues no vas a entender qué quiere decir, ¿no? Entonces, pues no van. Entonces, si estaban ahí, eran porque para ellos era una festividad, ¿no? Por eso es que había tanta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que en la Pascua también había muchísima gente? En Pentecostés también va a haber mucha gente. Y también en qué fecha hay muchísima gente que entendíamos bien bonito en el pasado Sukkot, por qué dice que María y José dice que no encontraban lugar en la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba todo lleno, porque los mesones estaban llenos. ¿Por qué? Porque era Sukkot, porque era una festividad que obligaba a todo el pueblo a bajar a Jerusalén o a subir a Jerusalén, depende de dónde están, ¿no? Pero entonces, por eso no había, pues posada, por eso no había lugar así como que en cualquier lado. ¿Por qué? Porque era temporada alta, por así decirlo, ¿no? Entonces, y dice que porque había el censo también de los romanos, ¿se acuerdan? Pero es lo mismo, o sea, inteligentemente, ¿a poco vas a hacer un censo así a mitad de la semana, así un miércoles, así que, y vas a obligar a todos que vengan? Pues algunos no van a venir, algunos se les va a complicar, algunos, o sea, pero ¿qué pasa? Pues dices, bueno, si ya de por sí viene toda la gente, pues vamos a aprovechar y hacer el censo, ya que viene toda la gente, pues hay que aprovechar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo realmente tiene lógica esta parte de las festividades, de las convocaciones que hacían? Y entonces, por eso también dice que aceptaron al Mesías 3,000 judíos. No eran gentiles. ¿Por qué no eran gentiles? Porque pues estaban acudiendo ahí a la fiesta. Y dice que escuchaban las maravillas de la ley, ¿no? Entonces, escuchaban las maravillas de la ley en su idioma, y eso lo vamos a ver después, pero este, y ya después ahí hay gentil también se puede convertir, o sea, se puede convertir, así como nosotros nos convertimos. No es la palabra convertirse, ¿no? Sino la palabra correcta se llama hacer teshuvah, ¿no? Que quiere decir que vamos en una dirección, acá está el Señor, acá está nuestro Padre, y nosotros nos decidimos alejar, como lo que leyó Alex ahorita. Todos nos alejamos y todos nos fuimos, no hubo ni siquiera uno, entonces todos nos vamos alejando, 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 y si yo convierto para acá, pues convertí mi camino, pero lo convertí de no irme para allá, pero sigo estando lejos del Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? No hacer una conversión, sino hacer una vuelta en U y regresar a mi Padre, regresar a la instrucción, regresar a sus mandamientos. Eso es el Teshuvah, ¿no? Esa vuelta en U, no nada más es convertir, ¿no? Y en el Sinaí, en Éxodo 19 y 20, el Señor precisamente hace lo mismo. También, ¿se acuerdan lo que decía? Que también unos truenos y que el pueblo estaba temeroso. ¿Por qué? Porque había así como que temblaba la tierra, se cimbraba. Y dice también que cuando estaba hablando el Señor, también había como esas, se les dice como lenguas de fuego. Esa parte que se les estaba traduciendo como en tiempo real a la gente. ¿Se acuerdan que no nada más estaban los hebreos en el Sinaí, sino que también parte de la gente también era, pues no sé, egipcios o de otras tribus que entendieron y que se alejaron, o sea, que se apartaron de la idolatría y siguieron al Dios de Israel. Entonces, si ellos también en su propia lengua entendían las maravillas de la ley. Y en Pentecostés pasaba exactamente igual. Si estaba un judío que era un etíope o un judío que era o gente samaritana o lo que sea, en otras lenguas escuchaban también las maravillas de la ley, ¿sí? Porque es exactamente el mismo suceso. Dice ahí el Salmo 119 y 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahí dice ahí, ¿no? Y justo decía también la canción, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, o sea, precisamente es verlo, pero a través de su palabra, ¿no? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y eso quiere decir que estamos velados de nuestros ojos, velados de nuestra mente, porque no, a veces no entendemos
estas maravillas de su ley. Por eso dice que al apóstol Pablo se le cayeron también las escamas de los ojos, ¿se acuerdan? Se le cayeron las escamas de los ojos y entonces le permitió entender ahora sí lo que estaba haciendo contra el Señor. Entonces, en el Sinaí aceptan el pacto de los 3 millones de israelitas, aceptan y dicen, sí, sí, vamos a querer estar en tus mandamientos, lo que tú digas, eso haremos y obedeceremos. Dice, Nasé benishma, ¿no? Todo lo que digas lo haremos y lo obedeceremos. Pero ¿qué pasa cuando regresa Moisés? ¿Se acuerdan que cuando regresa Moisés y ve que están adorando al becerro de oro? ¿Cuántos dicen que se murieron ese día? ¿Cuántos? 3,000. Dice que se murieron 3,000. ¿Y qué pasa cuando cuántos aceptan al Mesías en Pentecostés? 3,000. ¿No? O sea, imagínate cómo el Señor los repone, por así decirlo, como espiritualmente. O sea, dice, es que la ley mata, ¿no? Dice, la ley mata, pero el espíritu vivifica. Pero si tú lo entiendes mal, como antes lo entendíamos, es que la ley está tan mala que los mató, ¿no? Y no, ¿por qué? Porque son las maravillas de la ley del Señor, de lo que habla el Señor. No puede ser malo lo que haga el Señor. Decía Lolita, ayer lo platicábamos, decía, es que en qué momento decíamos, o sea, que el Señor se echó para atrás y dijo, no, yo lo que dije ya está mal y eso ya no lo pelen. No puede ser congruente, no puede ser. Y mucho tiempo así lo pensábamos. A lo mejor no todos, pero yo sí, pues, ¿no? Y entonces, fíjense cómo dice la ley mata. Pues sí, sí los mató, pero ¿por qué? Porque hicieron lo malo, hicieron idolatría. Les dice el Señor, no levantarás delante de mí ídolos, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y van y hacen eso. Entonces, o sea, a lo mejor, pues sí dices, ay, qué estricto es que los mató. Pues sí, pero se lo merecían, o sea, los estaba diciendo. Sin embargo, ¿qué hace acá? Dice, la ley mata, pero el espíritu vivifica. Ahí, como que dice el Señor, bueno, maté a 3,000, pero ahora le voy a dar vida a 3,000, ¿no? Entonces es lo bonito que fijarnos en esos números nos, nos da, ¿no? Entonces, fíjense, dice, durante la entrega de los mandamientos se celebra un pacto ofrecido por el Señor para su pueblo y lo podemos notar porque literalmente usa la palabra rollo del pacto. En Éxodo 24, vamos a sus Biblias, vayan a sus Biblias a Éxodo 24 y dice así, dice, y Moisés vino y contó al pueblo con todas las palabras de Jehová. Contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Entonces, ¿es la ley de Moisés o es la ley del Señor las que contiene las palabras de Jehová? ¿No? Dice, fíjense, dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, Nasé benishma, ¿no? Que eso quiere decir, haremos todas las palabras y obedeceremos. Dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Este, y desde ahí vemos el número 12, ¿no? ¿Se acuerdan? Y decía, cuando es la Apocalipsis, la Jerusalén celestial, igual, 12 puertas. ¿De qué? De las 12 tribus de Israel. No es puerta para los cristianos, para los testigos de Jehová, para los pentecostales, para los mormones, no. Dice columnas y puertas de las 12 tribus de Israel. ¿No? Y ahí decía el Lincoln, ¿no? Decía, ahí vamos a estar los cristianos dando vueltas y vueltas, busque y busque la puerta de los cristianos, no va a haber, ¿no? Entonces, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros y sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, ¿no? Entonces dividió la sangre,
una para el altar y la otra, ahí está, en un tazón. Y dice, y tomó el libro del pacto, ¿no? O sea, el libro del pacto y venimos leyendo en el 3 que dice todas las palabras del Señor. Entonces, ese es el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y ¿qué más dice ahí? Y obedeceremos, ¿vale? Y eso es lo bonito de nuestro eslogan o nuestro simbolito que dice haremos y obedeceremos o oiremos y haremos, ¿no? Que el hacer pues significa esa obediencia. Dice el 8 y entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, ¿se acuerdan? Roció al pueblo y dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo que está sereno. Y ahí una otra dice, ¿cuántos ancianos subieron? 70 dice, 70. ¿Se acuerdan cuántos entraron a Jerusalén? 70. ¿Sí? ¿Y cuántos salieron? Ya habíamos dicho, 3 millones casi, ¿no? Aproximadamente. Pero, ¿eh? Ah, sí, perdón, a Egipto, de Egipto, pues ¿cuántos salieron de Egipto? Pero dice, ¿cuántos entraron a Egipto? 70. Entró como una familia y salió ya como una nación, ¿no? Entonces, dice ahí 70 ancianos también. ¿Y qué letra representa o qué número dice la letra 70? El Ayin. Entonces, qué fueron esos 70? Fueron testigos. ¿Por qué? Porque estaban presenciando. Ayin es el ojo. Están presenciando, estos están siendo testigos de ese pacto. ¿Sí? Entonces dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel, sino que vieron a Dios y comieron y bebieron. Fíjense cómo desde ahí es de que sí, pura chorcha, comida, bebida. Dice, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en una boda? En un pacto, ¿qué se hace en una boda? Comer y beber. ¿Eh? ¿Eh? Sí, pues mata un cordero, ¿no? Se hace el pacto, la sangre, ¿no? Lo que habíamos visto, pero dice, ¿qué hicieron? Comieron y bebieron con Dios ahí, con los testigos. Dice, entonces Jehová Dios, dijo a Moisés, dice, subo a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Sí? ¿No? Y desde ahí viene la instrucción del Señor, que una cosa sentimos feo a veces cuando decimos ley, es que ley no me gusta cómo suena, porque ley como que te dice que lo que tienes que hacer y a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pero si te lo dice, si lo ves como que les dio las instrucciones, si lo ves como que el Señor te está dando la instrucción de un padre amoroso, pues ya lo entiendes diferente, ¿no? Como que dices, ah, bueno, pues lo está haciendo por mi bien. Dice, ¿para qué? Para enseñarles. No dice ahí para oprimirles y para que ahora sean esclavos de la ley y para que, sino dice para enseñarles. Y si levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí a que volvamos a vosotros y he aquí Aarón y Hur están con vosotros para que el que tuviese asuntos pues acude a ellos, o sea, dejó ahí un sustituto provisional. Y entonces Moisés subió al monte y en una nube lo cubrió, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y Moisés en el monte dice que ¿cuánto estuvo? 40 días y 40 noches, ¿no? Y esa es esa imagen que más o menos podemos como ver. Imagínense, dice ahí está el embaldosado de zafiro, ¿no? Zafiro es la piedrita esta azul, ¿no? Es una piedrita azul, un embaldosado de zafiro, dice que como en el cielo. Entonces vemos que ahí esa imagen de que el mismo cielo bajó, ¿no? O sea, bajó en esta comunión del Señor.
Y entendíamos en los bautizos, ¿verdad? Mayanim, ¿qué significa Mayanim? ¿No? Los cielos, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces se veía así como el mismo cielo ahí, con la presencia del Señor en medio, y estaban ahí los 70 ancianos y comieron y bebieron ahí, ¿no? Y justo ahí dice el libro del pacto, ¿no? Y quien quiera, a mí, dice ahí ese es ¿cómo se llama? El Strong, ¿no? El interlineal. Y fíjense lo que dice ahí en Éxodo 24:7 del pacto, dice of the covenant, ¿no? Sí se dice así, ¿no? Covenant, ¿no? Covenant. La palabra es esa, berit o brit, ¿no? Que entendemos que es brit, y fíjense que dice pacto, alianza, o sea, vimos que ahí fue el pacto o, o la alianza con el Señor. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos anillos? ¿Eh? Las alianzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se lo entregué y yo le hice pues un tipo pacto y le dije, no, yo voy a estar en las buenas y en las malas y en las peores. Y voy a estar en la salud y en la enfermedad y voy a estar en la pobreza y en la riqueza. Y estoy haciendo un pacto con ella, ¿no? Estoy haciendo una alianza con ella. Que ya todo el mundo la rompe y pues otro y otro y pues no, pues, no estaría bien eso. Dice, el pacto, la alianza, ahí dice ese Brit, esa alianza. Entonces entendemos que dice que se constituyó esa divinidad con Israel, con las promesas y condiciones de obediencia y penaltis, no es penal de fútbol, es penalidades a la desobediencia, ¿no? ¿A la desobediencia de qué? De lo que yo considero como que es malo y bueno, no, dice a las tablas del convent, con, covenant, del pacto, ¿no? Entonces, ahí, y dice que están todavía, que están guardadas ahí en el arca de la alianza, el arca del pacto. ¿Qué tres cosas había en el arca del pacto? Ándale, ajá. Las tablas de la ley, que son esas, ¿no? Que ya estamos viendo. La vara de Aarón que reverdeció, que significa la autoridad, y el maná, que significa la provisión del Señor. ¿Sí? O sea, ahí está todo. Si tenemos la provisión del Señor, la autoridad del Señor y la instrucción del Señor, pues ahí vamos seguros, ¿no? Entonces, fíjense, el pacto es el pacto, o sea, podemos entenderlo así, que es el pacto que el Señor, o sea, el Yud Hei Bab Hei, el eterno, el que será, el que es, el que fue, con su pueblo, que es de tipo matrimonial, donde Israel es la esposa y el Señor será para la nación como su esposo. Y ahí entendíamos, o sea, la esposa, pero o sea, no todos van a ser la esposa, no todos vamos a ser la esposa, sino que realmente quien quiera fundirse a uno con el Señor, ¿no? Y ahí hay sus asegúnes y sus cosas de quién quiera y quién no quiera. Pero como tal, Israel, aprendíamos qué significa Israel, el que es gobernado por Dios. Y si tú quieres ser gobernado por Dios y actúas como gobernado por Dios, pues quieres todo con Dios, quieres todo lo que Él dice, todo lo quieres hacer, todo lo quieres estar. Y entonces, pues sí vas a ser tú es parte de esa novia. Si no, pues no. Si ese no es tu anhelo, pues, pues tampoco el Señor te va a obligar a que seas a fuerza su novia, ¿no? Dice, y veamos cómo dice Isaías 54:5, dice, porque tú, marido, es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, ¿no? Y ahí entendíamos realmente que ese es ese pacto matrimonial que se hizo con el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver las partes de un pacto. Es el mediador del pacto, ¿no? Quien lo está celebrando, pero realmente el pacto, pues lo va a hacer entre el proveedor, que es el esposo, y el receptor, que es la esposa, ¿no? ¿Y qué va a ser el pacto? Pues el pacto en sí, pues
el acta del pacto. Y vamos a entender, todo eso se entrelaza y vamos a ver cómo precisamente pues en una boda actúa haciendo exactamente eso. Fíjense, Moisés es el mediador en el Sinaí. Moisés es el mediador y Dios mismo es el esposo, que ya vimos que sí dice ahí. ¿Y quién es el receptor? Pues es Israel. Israel, el pueblo de Israel ahí. ¿Y cuál es el acta del pacto? Pues el rollo de la Torá, el rollo del pacto que ya leímos ahí en Éxodo, que sí dice, ¿no? Es el rollo del pacto. Y en la boda, pues precisamente, ¿quién está celebrando el pueblo? ¿Quién es el mediador? Pues Moisés. Y el proveedor, el Señor, y el receptor, su pueblo, y el acta del pacto. Pero ¿y entonces qué pasa cuando en el Nuevo Testamento Yeshua ahora dice que Yeshua es el mediador entre Dios y el hombre? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quién está haciendo eso? Pues está haciendo igual el Señor, nuestro mediador, pues es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Y quién es el receptor? Pues nosotros. Y el acta del pacto cambió, ¿no? Dice el nuevo pacto, ¿no? Y el nuevo pacto dice, y aquí, ahorita vamos a ver el nuevo pacto en Ezequiel 36 y todo eso, vamos a entender lo que es el nuevo pacto, pero vemos que no va a cambiar, se los voy a anticipar de una vez, es el mismo pacto, porque el problema no está en el pacto, o no estuvo en el Señor que falló, sino ¿quién falló? Pues nosotros, ¿no? Entonces dice, esa relación entre Dios y el israelí estaba confirmada por un pacto de tipo matrimonial y sellada con sangre. Ya entendíamos ese sello. ¿Por qué? Porque para que nosotros nos casáramos, algo tuvo que morir para darnos de comer. Algo tuvo que morir. Entonces, esa sangre de ese pacto está ahí, ya. Y esa es la parte de cuando, ¿se acuerdan? Cuando lo esparce al pueblo. En Éxodo 24, el Señor toma a Israel como su esposa. Ya lo vimos ahí. Dice, ¿tienes hambre? Te ofrezco maná. ¿Tienes frío? Te pongo una columna de fuego. ¿Qué más? ¿Tienes calor? Te cubro de mi... no. ¿Tienes sed? Yo te proveo del agua. ¿Tienes vestido? Quiero carne, ahí están los codornices, te atacan, yo peleo por ti. Entonces vemos cómo el Señor siempre ha estado ahí peleando con nosotros, siendo el esposo. ¿Se acuerdan que dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en juicio, en misericordia y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová? ¿Se acuerdan cuando dice, aún fui un marido para ustedes y ustedes se alejaron? Sin embargo, el gran problema es que la nación se apartó de este pacto. ¿Se acuerdan que en cuanto bajó Moisés ya estaban ahí ya transgrediendo? Y así, o sea, acabando la boda. Y alguna vez les puse una foto así medio fea, ¿no? Que justo una boda y así, y ya el novio abre la puerta y ve a la novia ya con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Este, pues no, o sea, realmente nosotros como pueblo ahí estamos haciendo lo malo. Dice, y en la Biblia se conoce esto como infidelidad, provocando una ruptura o un divorcio. Y es lo que pasó ahí. Dice, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ahí en Jeremías 3:8 dice, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue a ella y fornicó. ¿Sí? Y ahí están representadas las dos casas de Israel. Volvemos a lo mismo. Que no le vea, ahí vaya ahí en los miércoles, dice, la Israel son las 10 tribus del norte, ¿se acuerdan? Y Judá, ¿quién es? Los del sur, ¿no? Los judíos solo es una de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y entonces dice que una le dio carta de divorcio y la otra en lugar de también hacer teshuvá, dice que también fornicó y también se alejó. Dice, el pacto pierde valor
no por defecto del emisor, o sea, de Dios, ni del acta del pacto, o sea, que es la Torá, la instrucción del Señor, sino tampoco del mediador, no fue culpa del mediador, pero ¿de quién sí fue la culpa? Pues de Israel, ¿no? De la receptora del pacto que fue Israel. Dice, pero al profeta Jeremías se le anuncia algo respecto a este pacto de relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Jeremías 31. Vayan a su Biblia otra vez. Jeremías 31 y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y esa se la preguntaron a mi amigo Joel. Esa vez decía, ¿cuáles son esos días? Dice, he aquí vienen días. ¿A qué días se refiere? ¿A qué días se refiere cuando dice, "He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo"? ¿Cuáles son ¿A qué se refiere con esos días? Pues a los días que vino Yeshua, ¿no? ¿Se acuerdan que en la cena del Señor, que pues no es la Santa Cena, sino que realmente ya entendimos que estaba celebrando la fiesta de Pesaj, dice, yo soy el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerdan? Dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y ahí volvemos a lo mismo. Si tú no te consideras Israel, porque hay muchos cristianos te van a decir, no, tú estás loco, tú no eres Israel. Los mismos judíos te van a decir horrible, te van a decir, tú no eres Israel. ¿Quién te dijo? Quién te está metiendo eso? Tú no eres Israel, o sea, tú sácate de la cabeza que eres Israel, ¿no? Pero dice, solo va a ser el pacto con dos casas, con la casa de Israel y con la casa de Judá, nada más. Volvemos a lo mismo. No dice con los cristianos, no dice con los testigos de Jehová, no dice con los mormones, no dice con... Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Y se acuerdan por qué un marido para ellos? ¿Por qué? Porque sí se casaron, porque hicieron el pacto, ¿se acuerdan? Dijeron, todo lo que el Señor diga, haremos y obedeceremos. Es como cuando el pastor o el cura o así te dice, este, soy el cura, pues. O sea, te dice, ¿qué onda? ¿Sí aceptas? Y no, sí, sí, sí acepto, ¿no? Sí acepto. Entonces, ahí tú estás diciendo, sí, haremos y obedeceremos. Entonces, estás aceptando el pacto, ¿no? Entonces, prácticamente se casaron. Dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Fui un marido para ellos, ¿se acuerdan? Decía, ¿tienes hambre? Te doy de comer. ¿Tienes sed? Ahí está la piedra, ahí está el agua. Tienes, tus vestidos no se te harán viejos, tus sandalias no se te desgastarán. Este, la columna de fuego, ¿no? La nube en el desierto y todo eso. Y a pesar de que el Señor fue así con su pueblo, se alejaron. Dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero si entonces entendimos por muchos años que la ley ya estaba abolida y que ya no sirve para nada, aunque se oiga feo, imagínate nada más la cosa que estamos haciendo aquí, que estamos entendiendo aquí. Dice, fíjate, les daré mi ley, o sea, esa misma ley que ellos rompieron no tiene nada de malo. Es esa misma ley, pero ahora ¿qué voy a hacer? Ahora la voy a escribir en su corazón. Ya no en tablas de piedra, ¿no? Antes era externo, ahora va a ser interno. ¿Se acuerdan? Y bueno, creo que estaba el ejemplo, pero ¿se acuerdan cómo era el pacto? ¿Se acuerdan de la sangre de los corderos? Dice que Moisés la esparció así sobre ellos. Y entonces imagínate así la mancha de sangre así aquí, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pero pues ya, o sea, ese es como el sello del pacto. Sin embargo, ¿qué ahora qué dice el Señor? Dice, ahora vamos a tomarlo. Toman la copa recordando mi sangre, ¿se acuerdan? Entonces ahora ya no es algo externo que me cayó, sino ahora es algo interno, ¿sí? Ahora ya no es en tabla de piedra, ahora es en el corazón, pero que es la misma ley. ¿Sí? Ahí está, dice,
y escribiré mi ley, o sea, mis instrucciones en su mente y las escribiré en su corazón. Pero vemos que ese es un proceso. Yo todavía no tengo toda su instrucción en mi corazón, pero poco a poco el Señor la está escribiendo. ¿Qué es el premio para quien guardó un mandamiento? Otro mandamiento. ¿Sí? ¿Para qué te da 3, 5, 10 mandamientos si de todas maneras ni te importa? ¿No? ¿Para qué te da más? Es como cuando un niño te dice, oye, papá, ¿me das un pastel? Y ahí le das una rebanadita de pastel. Y si me das más, no, espérate, o sea, cábatela y cuando te la acabes te doy más, no, no pasa nada. Y si te doy 3 rebanadas te doy, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando le hacemos caso y ni se la ha acabado y le servimos medio pastel? A la segunda cucharada, ya no quiero. Y ya se echó a perder todo eso. Eh, ya no quiero. A ver, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ya no quiero. ¿No? Entonces, así es el Señor. Así es el Señor. Entonces dice, ahora la voy a escribir en tu mente, en tu corazón y poco a poquito, que sea ese proceso que está escribiendo su ley en nuestros corazones. Antes me estorbaba una cosa, ahora ya no. Antes comía de todo, ahora ya no. Antes hacía todos los días, ahora ya no. O sea, poco a poco, si se dan cuenta, nos vamos apartando, apartando, apartando para ser así santos y decir, no, sino para el Señor. Nos estamos apartando para el Señor. Sí, santos para Él, pero no para, pues, para quedar bien, sino para el Señor, ¿no? Entonces dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién quiere ser el pueblo de Dios? Todos, amén. ¿Quién quiere obedecer? Entonces, no, ahí sí ya no, ¿no? ¿No? No, sí, pues ahí sí. Dice el 34, y no se enseñará más a ninguno a su prójimo, sino que y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Y si ahorita vamos a la calle y le preguntamos a don Zacarías, le preguntamos, oye, ¿quién es Jesús? Te vas a ver decir. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esa profecía. Dice, todos me van a conocer, desde el pequeño hasta el más grande. Ahorita le vamos a decir a los amigos, y le dices, oye, ¿quién es Jesús? A cualquier niño y te vas a ver decir. ¿Por qué? Porque el plan del Señor se cumplió. ¿Por qué? Porque a través de Roma y de los imperios y de las conquistas se expandió su nombre, pero después tiene su propósito. Dice, y porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto de las referencias es bien, bien importante que lo puedan ver, porque aquí donde dice nuevo pacto, los va a mandar precisamente al pacto pues de Jesús, pues, ¿no? O sea, no es que yo se los esté contando, sino para eso sirven las referencias, para que ustedes le hagan caso a la letrita y los lleve su misma Biblia allá. Y ahí dice, y le escribiré en su corazón. Y ahí también esa referencia las va a llevar a Éxodo cuando dice que los escribió en tablas de piedra antes y ahora lo va a escribir en tu corazón, ¿no? Y no me acordaré más de su pecado. Y entonces, ahí está, en este anuncio se menciona un pacto específicamente con las 12 tribus, nada más, no con nadie más. Dice un anexo para Israel, las 10 tribus del norte, poner su ley en la mente y en el corazón. Porque después hay más adelante, este, bueno, nada más dice que con la casa de Israel, la casa de Judá como que la deja tantito y sigue hablando con la casa de Israel. Dice, y la enseñanza y la instrucción directa del Señor sin necesidad de intermediarios, ¿no? Ahorita, antes sí tenías que ir con el rabino, con el pastor, con el, así, porque a veces el padre, el cura, ¿por qué? Porque la gente no sabía ni leer. Pero ahorita si tú le dices así, aunque no sepas leer, si tú le dices al chat, oiga, dígame la Torá del Señor, por favor, léame, y te lo va a decir. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esos intermediarios. ¿Por qué? Porque ahora solo Jesús, Yeshua, es nuestro intermediario. Él es el único intermediario. Ya no necesitamos
decían ahí, vejigas para nadar, ¿no? Ya no, ya no, ya todo es así directo. Dice, el perdón y el olvido de los pecados y la maldad es por parte del Señor. Dice que el pacto es que Dios sea el Dios para Israel y que Israel sea el pueblo del Señor. Un pacto exclusivo, como el del matrimonio, ¿vale? Entonces, el matrimonio pues, es de dos, no puede ser de tres, de cuatro, de cinco, no. El matrimonio tiene que ser de dos, es el pueblo de Dios, ¿no? Dice, ellos me serán por pueblo y yo seré su Dios. Fíjense, dice Marcos 26, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Se acuerdan? Antes era aventada, sí. ¿Se acuerdan? Ahora dice bebed, dice, porque esta es mi sangre, representa mi sangre del nuevo pacto. Y ya vimos que no es un nuevo pacto así salidito de paquete, así como que no. Es un pacto renovado. Es un pacto que ya estaba ahí en Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías 31, ahí ya estaba. Y si leen el subtitulito, ahí dice el nuevo pacto, ¿no? O el pacto renovado, en algunas dice así. Entonces dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que el día que lo vea, lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Y se acuerdan ahí que les dije en Pesaj? ¿Por qué no lo va a beber? Porque va a tener otra función allá de sumo sacerdote y el sumo sacerdote no puede beber, ¿no? Entonces, hasta que lleguemos allá y hagamos la pachanga, ahí ya lo va a volver a tomar, pero ahorita no. Dice, fíjense, dice, en Éxodo 24 el Señor toma a Israel como su especial tesoro. Ay, ay. Este, toma a Israel como su especial tesoro. ¿Se acuerdan en Éxodo 19, creo? Dice, el anhelo de Dios dice, ¿qué diera yo? Porque siguieran todos los días todos mis mandamientos para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien para siempre. Ese es el anhelo del Señor, querer hacer este su especial tesoro. Dice, pactando con sangre mientras se leía el rollo de las instrucciones del Señor, o sea, el Sefer Torah, que es el rollo de la Torah, y Moisés esparce sangre sobre la nación, pero entendíamos que dice ahí solo externo, solamente sí externamente. Fíjense, dice Jeremías 3, dice Israel prefiere quedarse con las demás naciones y sus dioses y se le entrega la carta de divorcio. Y justo hoy estábamos viendo, ¿te acuerdas que vimos con Samuel? ¿Qué pedía el pueblo a Samuel? ¿Qué quieren? Ya quieren un rey, porque queremos ser como las naciones. Oye, pero es que el Señor es nuestro rey, el Señor pelea nuestras batallas. No, dice, queremos reyes, queremos un rey. Imagínense para el Señor esa pues esa desilusión que le causamos al Señor y le decimos, es que queremos un rey. Oye, pero el Señor es nuestro rey, no, no queremos rey. Le dice Samuel, dice, ya, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y es lo mismo que hacemos nosotros cuando decimos, sí, sí, Señor, nuestro Salvador, bueno, no comas esto. Ah, no, no, espérate, pues, ¿cómo? No, o sea, si está bien bueno, a mí me gusta. No, pues sí, pero tú no te gobiernas a ti mismo, tú tienes un Señor, un rey. Ah, no, pero es que esto me lo hacía mi abuelita. ¿No? Me lo hacía bien rico, ¿no? Entonces, entendemos que entonces no estamos queriendo el gobierno del Señor, queremos nuestro gobierno, nuestra voluntad. Dice, se le entrega la carta de divorcio, entonces Jeremías 31 dice, se anuncia la renovación del pacto para que haya una relación entre Dios y el pueblo mediante una restauración, ¿no? Porque algo tiene que pasar, o sea, para que haya esa restauración, pues tuvo que morir alguien, ¿no? El pacto incluye escribir su instrucción en la mente y en el corazón, el contrato matrimonial, pero ahora ¿dónde? Interno, ahora interno.
En Marcos 26, Yeshua celebra la renovación del pacto con vino y representa su sangre derramada en la cruz. Y Yeshua les da a beber vino a sus discípulos, pero ya no es sobre la piel, ya no es sobre la piel así esparcida, sino que ahora es interno. Y en Hechos 2, el Pentecostés se cumple el pacto y se derrama el Espíritu sobre toda carne, y ya tampoco ya no es externo, sino que es en su presencia misma, pero ahora en la mente y en el corazón, eso que anunció Jeremías. ¿Vale? Fíjense lo que dice Ezequiel 36, la restauración futura de Israel. Ahí sí vayan a sus Biblias, ya vamos a terminar. Y dice el titulito así, restauración futura de Israel. ¿Sí? ¿Por qué dice futura? ¿Por qué no dice ahí luego, luego? Porque ¿qué tiene que pasar para la restauración? ¿Eh? Pues que muera, ¿no? Que muera el Mesías, Yeshua. Dice, el 22 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Se acuerdan? Y eso así lo veía, profanar el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de los 10 mandamientos, lo que era el profanar el nombre del Señor? Y realmente nosotros, fíjense a quién le habla ahí, ¿eh? A la casa de Israel, no le habla a la casa de Judá, porque Judá, pues así, malos y como quieras decirles gustos y maneras, pero ellos no profanan el nombre del Señor. Aquí nosotros, hasta la pollería se llama Yahvé y que Adonai y que o sea, la papelería y la tiendita de la esquina ahí que vende cerveza y vende, miscelánea, Shabbat, no, miscelánea, Shaddai, o sea, eso es profanar el nombre del Señor. O sea, es no tener respeto. Y no es así como que, ay, bien espantado el hermano Alberto. No, pero realmente, imagínate, o sea, no le pondrías un nombre así, la verdad. Y yo sé que lo hacen de todo su corazón y no lo hacen para burlarse y eso, pero pues no está bien, o sea, no, no está bien. Este, así, bueno. Entonces dice. El cual profanaste vosotros entre las naciones a donde donde habéis llegado, y dice el 23, y santificaré mi grande nombre profanado en las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones, o sabrá, fíjense, pónganle el nombre de México acá, dice, y sabrá México que yo soy Jehová, dice el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sí? O sea, que lo veamos ahí, que nos quite el velo de nuestros ojos y que lo veamos. Dice, y yo os tomaré de las naciones, o sea, hasta aquí, hasta de Acatlipa y de todos los Tepecs, a Huehuetoca, Jiutepec, Iguala, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Oye, pero ahí ya pasó el éxodo, ¿no? Pero dice que va a haber un segundo éxodo donde todos vamos a ir hacia allá. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan qué esparció antes? Sangre. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué dice el 26 bien bonito? Dice, y os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo, ¿no? Como del nuevo pacto, ¿no? Un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Y ahí decíamos igual, si el espíritu dices, no, es que yo tengo el espíritu del Señor y te dice, oye, pues deja de comer eso, ¿no? Y tú dices, no, 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 ¿cómo? No, pues entonces,
Entonces no está el espíritu dentro del Señor de ti. Hay que cuidarnos de qué espíritus se nos metan o estemos llenos de qué espíritus, porque el espíritu que pone el Señor en nosotros, el espíritu nuevo, ¿qué nos tiene que llevar a hacer? Andar en sus estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Es que me estorban. Ah, bueno, pues entonces no, ahí hay algo mal, ¿no? Es que no les entiendo. Bueno, pues ahí hay algo mal, hay que estudiarlos, hay que verle, ¿no? Dice, pero el espíritu, por eso oramos hace ratito y yo decía, y decíamos, es que Señor, que tu espíritu nos abra nuestro entendimiento, que sea tu espíritu el que nos hable. ¿Para qué? Para que si es el espíritu que les hable, no les va a incomodar y no van a decir, no, es que este está como que muy exagerado, como que muy acá, muy, ¿no? Sino que el Espíritu del Señor va a hacer que lo entiendas y que guardes y lo más importante es que lo pongas por obra. Oye, pero es que no es por obra, para que nadie se gloríe. Ah, no, pues no. La justificación no es por obra para que nadie se gloríe, porque eso es obra de la gracia del Señor. Es su gracia la que estamos aquí. Pero, ¿cómo voy a demostrar que soy salvo? Pues haciendo obras. Dice en Apocalipsis, y lo vimos con Samia la vez pasada, dice, y en el Apocalipsis, en la paciencia de los santos, dice que les daré de acuerdo a sus obras. Los que tienen el testimonio de Jesús, o sea, no negar al Mesías, ¿no? Y guardar sus mandamientos. Ahí están esas dos cosas. Y tienen que estar contentos ustedes de que estén en una Keilah, en una congregación, en una iglesia, en una comunidad, ¿no? Que quieran eso, que no están negando al nombre del Mesías y que estamos aprendiendo a guardar sus mandamientos, ¿vale? Entonces, ahí, vamos a terminar. Entonces, fíjense, Yeshua estuvo con sus discípulos, los discípulos esperan esos 10 días en Jerusalén y entendimos eso, ¿no? De las primicias, las semanas. Y en Shavuot, cuando ya se cumplan esos días, bueno, es una convocación para conmemorar y presentarse nuevamente con el Señor, ¿no? Después de que el Espíritu, de que nos deja su Espíritu, ahora vamos a presentarnos y ¿qué vamos a hacer? Precisamente ese AGP, ¿no? O decíamos hasta EGAP, ¿no? Para que no meter gol con la marca, pero pues también si la ponen al revés, este, ahí para que se aprendan. Entonces dice que Shavuot conmemora el inicio de un pacto o la renovación de votos, ¿no? Dice del Señor con su pueblo. Hay algunos que por primera vez van a celebrar ese pacto con el Señor y van a decir, sí, sí, lo que tú digas, Señor, eso queremos, eso vamos a obedecer. Por primera vez está bien, pero hay veces, o nosotros que ya lo hemos hecho, vamos como a ese tipo de renovar nuestros votos, ¿no? Yo con Pau tenemos 11 años, ¿no? De casados y decíamos, es que queremos hacer una renovación de votos, ¿no? ¿Qué voy a decir en esa renovación? Pues como que renovar, reafirmar el pacto que tenemos, como volvernos a casar, pero ahora estará ya padre que antes en la primera boda, creo que a veces ni a mi familia creo ni invité porque, no sé, porque nos caían mal o le caía mal a mis tías y no, la verdad yo estaba mal, yo estaba mal. No, yo estaba, invité a pura gente pero bueno, bueno, el chiste es que va a ser la renovación, pero ahora con gente que sí, ¿no? Pero bueno, el chiste es que es esa la renovación de votos que tenemos que hacer con el Señor y dice, ¿cómo nos vamos a presentar a esa conmemoración, ¿no? De inicio del pacto o de renovación del pacto, y vamos a presentarnos aún como cebada o ya vamos a presentarnos un poquito más refinados, ¿no? Antes el Israel pues se presentó como cebada, impulsivo, idólatra, infiel, pero ahora con su espíritu pues nosotros también vamos a estar con esta instrucción ya más en el corazón y vamos a dar estos frutos, los frutos
del espíritu, ¿no? Que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿por qué? Porque precisamente pues ya no hay ley que nos diga es que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Si pues, ya las estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, dice, Jesús mostró en la tierra todas las cualidades de carácter, esas que estamos aprendiendo día con día, y este, esos nos van a preparar para la boda, para que la novia o nos presentemos pues llenas de cualidades, ¿no? Unas virtudes de carácter para que en la boda estemos así como que bien, ¿no? ¿Quién quiere casarse con una novia, fodonga, sucia, este, con el gallo acá, o sea, no, o sea, que no se lave los dientes, que no se cambie, o sea, no, o sea, tiene que tener, ¿no? Estar limpia, ¿no? Por eso nos hacemos esta tevilá, por eso tenemos que estar preparados, ¿no? Que no nos huela así la boca y así, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos para llegar a ese día lo mejor posible. Entonces vamos a ver en las próximas presentaciones, la vida del apóstol Pablo y de Ruth, bueno, de Pedro, por eso, de Simón, y de Ruth la Moabita, ¿no? Y de ahí, de esa vez, ¿se acuerdan cómo estuvo? De ahí agarramos el nombre después de Cornelio y de Ruth, ¿no? Ellos nos van a mostrar esos frutos de carácter a través eh, de su vida, de cómo ellos cambiaron. Y entonces dice, si hoy te llamara el novio, estarías listo para presentarte, porque igual si nos morimos al ratito, pues ya, ¿no? Pero el chiste es que tenemos que, hasta que nos llame el Señor a su presencia, tenemos que seguirnos preparando y preparando y preparando. Ese proceso se conoce como santificación, ¿vale? La justificación es, pues, que el Señor, como dice el ladrón, ¿no? Que dice, de cierto, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues sí, la justificación, pero pues porque no le dio tiempo de más, ¿no? Pero si no, si se bajara ese ladrón, pues tendría que santificarse para hacer este proceso, ¿no? Y ya cuando se muere, pues ya el proceso de la glorificación, ya con el Señor, ¿no? Entonces, vamos a seguir en esta semana llenando el aceite de la lámpara o perfeccionándonos cada vez más a cumplir esta semana. Y vamos a contar juntos la cuenta del Homer, que es la semana uno. Uno. ¿Sale? Órale, pues. Shabbat Shalom.